El estudio que estás por ver está preparado con mucho cariño para que sea una verdadera bendición en tu camino. Te invitamos a verlo completo. Cuando termines, déjanos un comentario con tus reflexiones y para que no te pierdas el próximo mensaje, suscríbete y activa las notificaciones. De lo que implica un año prácticamente. Eres más santo porque tu Dios es santo. Es importante respondernos esto porque esto es lo que nos va a decir si estamos encaminados a cumplir el propósito que nos hemos planteado para este año 2026 o no. Ahora, ¿saben? El problema de la santidad es que continuamente mi vida va a tratar de rechazar a vivir como el Señor espera que yo viva. El gran problema de la humanidad con respecto a la santidad es el pecado. Ese es el problema. Y el pecado es muy fácil de reconocer a nivel global. Si yo me paro aquí y les digo, estamos viviendo en un mundo que ha perdido valores, que ha perdido toda motivación, que ha perdido principios. Este mundo es un mundo que se encamina hacia un final lleno de pecado. ¿Saben? Si yo hablo del pecado que hay en el mundo, estoy seguro que la mayoría de los que están aquí no me lo van a refutar. De alguna manera me van a decir, sí, es cierto, estamos en un mundo lleno de pecado. Y para muestra un botón. Usted lee noticias, usted está vinculado a ciertas redes sociales y ve lo que está pasando alrededor y dice, este mundo está cada vez peor. La cosa está terrible. Así que reconocer el pecado en el mundo es simple. Reconocer el pecado en tu país, en mi país, nosotros aquí en Venezuela pudiéramos decir, sí, hay pecado en nuestro país. Y los que vivimos aquí en Caracas, que vamos por ciertas avenidas y vemos aquellas imágenes altas allí que tienen la intención de hacer ciertos cultos idolátricos, vemos eso y decimos, wow, nuestro país tiene pecado. Y reconocer el pecado en tu país es simple. Reconocer el pecado en tu entorno es simple. E incluso reconocer el pecado en tu familia pudiera llegar a ser simple. ¿Saben qué es difícil? Reconocer el pecado en nuestra vida. Complejo. Porque cuando nosotros decimos, hemos pecado, diluimos la carga. Y el peso, pues de alguna manera lo llevamos entre varios. Y cuando el peso se lleva entre varios es mejor. Es más difícil pararse y decir, yo he pecado. La sociedad venezolana es una sociedad que se sostiene en una conducta pecaminosa. Muy bien, diluimos la carga. Difícil es, yo estoy viviendo en una condición pecaminosa. ¿Saben, hermano? Y hasta que no reconozcamos que el pecado es un conflicto con el cual yo voy a tener que enfrentarme siempre. Sí, la sociedad, correcto. El mundo, sí. ¿Saben? Pero yo como persona individual continuamente voy a estar luchando con el problema del pecado. Y quiero que sepan esto. El pecado no es una situación de conducta con la que me comportaba yo antes de conocer a Cristo. El problema del pecado no es un problema conductual. El problema es que el pecado es el molde que le da forma a mi manera de vivir. Y cuando estoy caminando sin Cristo, definitivamente el pecado no es la conducta que tú y yo teníamos antes de conocer a Cristo, sino que era el molde con el cual se definía mi conducta. El pecado le daba forma a todo lo que éramos, a todo lo que hacíamos y a todo lo que teníamos. El pecado de alguna forma nos definía. Pero llegamos a Cristo y muchos de nosotros continuamos luchando con el pecado. Y el pecado en muchos casos sigue dándonos forma, sigue siendo ese molde con el cual, de alguna manera, estamos nosotros identificándonos y lo que está permitiéndonos actuar, pensar y tomar decisiones. El pecado sigue siendo el peor enemigo que una vida de santidad pudiera tener. Muchos cristianos pudiéramos terminar confundiendo que la vida auténticamente cristiana es simplemente limar ciertas conductas que antes tenía y que ahora no debería seguir practicando. Permítame ilustrar esto de esta manera. Cuando yo estudié bachillerato, vi algunas materias que no entiendo por qué vi. No me sirvieron en mi vida para nada. Les voy a mencionar una. Yo vi cerámica.
Cerámica para mí fue algo así como plastilina para liceísta. Una cosa, no me sirvió para nada. Y recuerdo que la profesora que me daba cerámica era una mujer así muy bohemia, ¿no? Y ella nos explicaba y ella se apasionaba amasando la bola de arcilla que tenía en su mano y nosotros amasábamos con ella ahí tratando de imitar lo que hacía y nos explicaba que si la bola quedaba con alguna burbuja ahí interna y no quedaba bien, cuando la metiéramos en el horno la pieza iba a explotar. En efecto, en alguna oportunidad lo hicimos, o sea, porque lo peor que puedes hacer es decirle a un adolescente, no hagas esto porque explota. Mi hermano, nunca sentimos tanta curiosidad por ver una explosión, pero no es tan agradable. Realmente explotó dentro del horno y no nos dimos ni cuenta cuando explotó. Lo cierto es que, hermano, la cerámica, esa bola de arcilla, tenía que no tenía ninguna forma, tenía que ser pasada por un molde. Cuando la metíamos en el molde, la prensábamos con fuerza y esa bola deforme de arcilla terminaba quedando con la forma que ese molde le daba. Metíamos el molde así como estaba dentro de un gran horno y después de cierto tiempo sacábamos, podíamos quitar el molde y la bola de arcilla sin forma ahora tenía una forma. Si el molde era de un corazón, la bola de arcilla ahora tendría forma de corazón. Si era la forma de algún muñeco, pues tenía la forma de ese muñeco. Y con una lija muy fina, uno debía tomar y comenzar a lijar para quitar los excesos que pudieron haber quedado, de tal manera que esa pieza pudiera quedar lo más finamente posible. Ahí era donde yo fallaba, ¿no? Ese tema de tener ese cuidado de quitar esos detallitos que sobraban, para mí eso era, hermano, tan complicado. ¿Saben? A veces creemos que la vida cristiana es eso. Es llegar a Cristo y tomar con Cristo esa pequeña lija que va a comenzar a quitar los excesos de nuestra vida. Esto no debería estar aquí, vamos a quitarlo. Esto no debería ser así, vamos a limarlo. Y comenzamos a vivir una vida cristiana que pretende, limando pequeñas cosas, alcanzar una vida santa como la que el Señor espera de nosotros. Hoy vamos a continuar con 1 de Pedro, capítulo 1, los versículos del 13 hasta el 16. Y nos vamos a dar cuenta que lo que Pedro plantea aquí no es limar lo que sobra. La vida auténticamente cristiana no es limar lo que sobró del antiguo molde que antes teníamos. La vida auténticamente cristiana exige un cambio radical de molde. Pudiéramos decir esto. La santidad no es un cambio de conducta, sino un cambio radical del molde que le daba forma a nuestra vida. La santidad no es un cambio de conducta, sino un cambio radical del molde que antes le daba forma a nuestra vida. Hermanos, no sé si eso será posible, a esa clase no asistí, pero yo no sé si es posible una vez que tienes una pieza ya cocida de cerámica que tiene la forma de un molde, tomar esa pieza, partirla, no sé, pulverizarla, volverla a mezclar con agua y tener otra vez esa masa sin forma de arcilla y meterla en un nuevo molde para que le dé una forma distinta, otra vez llevarla al horno y sacarla, y lo que en algún momento fue un corazón, ahora será un carro. Pues cambiaste totalmente, no limaste lo que sobró del otro molde, simplemente cambiaste totalmente el molde. La vida cristiana no es otra cosa más que un cambio radical del molde que le daba forma a tu vida. Y eso es lo que define la santidad. Y es lo que nos vamos a conseguir en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Vamos a leerlo. Lo vamos a leer en la Reina Valera del 60. Ustedes saben que yo soy team de NBI, pero esta vez lo vamos a leer en Reina Valera del 60. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro nos deja aquí muy claro que la santidad no es un cambio de conducta, sino un cambio radical del molde
que le daba forma a nuestra vida antes de conocer a Cristo. Y para ello debemos prestar atención a 3 aspectos que nos van a ayudar a vivir una vida santa, aún en medio de las situaciones difíciles que debamos enfrentar. No olvidemos que Pedro le escribe a una iglesia perseguida, tal vez atravesando una de las peores persecuciones que la historia del cristianismo les haya podido causar. Saben, en la historia del cristianismo, la iglesia ha pasado por distintas persecuciones. Una de las más feroces fue dirigida por Nerón, el emperador Nerón. Probablemente sea el emperador que estaba gobernando cuando Pedro escribe esto. Le escribe a un grupo de cristianos que tuvieron que salir huyendo de sus tierras, tuvieron que dejar todo lo que poseían, dejaron atrás sus pertenencias, pero también dejaron atrás a algunos familiares, amigos, hermanos en Cristo, quienes murieron por causa de la persecución y tuvieron que salir huyendo y dispersos en distintos lugares, tratando de protegerse de una persecución que sin duda en cuestión de tiempo les habría de alcanzar también en esos lugares para donde se fueron. En medio de esa tribulación tan terrible, ¿saben? Pedro no les escribe una carta que tal vez fuera la carta que tú y yo pudiéramos esperar. Nos hubiera encantado que Pedro en su primera carta a este grupo de iglesias perseguidas les hubiera dicho: hermanos, tranquilo, tengan ánimo, ustedes van a superar esta situación. Todo creyente es hijo del rey y está bendecido, prosperado y en victoria. Y los hermanos esparcidos hubieran gritado: amén. ¿Saben? Pero no fue lo que escribió Pedro. Pedro, en medio de esta situación, les envía un mensaje y les dice: no importa cuán difícil sea la realidad que les envuelve hoy. No importa por cuántas cosas complejas estén pasando. Ustedes y yo tenemos un compromiso ante el Señor de vivir vidas santas, sin importar la realidad que hoy pudiera estarlos envolviendo. Y les recuerda, el Señor en su gracia nos ha hecho nacer de nuevo y eso nos da garantías maravillosas. El nacer de nuevo nos da una nueva relación con el Padre. El nacer de nuevo nos da una nueva naturaleza. El nacer de nuevo nos da una esperanza que ninguna persecución nos podrá quitar. El nacer de nuevo nos da garantía de que seremos en Dios protegidos y preservados hasta el final. Por lo tanto, versículo 13, ciñan los lomos de su entendimiento. Sean sobrios y esperen por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. O sea que el llamado de santidad descansa en la realidad que la iglesia experimenta una vez que es nacida de nuevo. Cuando llegamos a Cristo, Él nos da una nueva naturaleza y se espera de nosotros que seamos santos. Y no hay ninguna dificultad, no hay ningún conflicto, no hay ninguna herida, no hay ninguna realidad por la cual tú y yo pudiéramos atravesar que justifique el que no nos encaminemos a vivir una vida santa. Así que el llamado a cambiar el molde que le da forma a nuestra vida es un llamado que no tiene nada que ver con lo que hoy pudieras estar viviendo en este momento. Así que hay algunos elementos importantes que Pedro quiere que tú y yo tomemos en cuenta para poder mantenernos en esa vida santa que él desea que sea una realidad en nuestra vida. La semana pasada estudiamos este primer aspecto hacia el cual Pedro nos llama la atención. En primer lugar, se nos llama a mantenernos alerta. Mantenernos alerta. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Decíamos que esta es una figura de lenguaje que se refiere a prepárate para la acción y que pudiera tener un equivalente dinámico hoy para nosotros como aquello de amárrate los pantalones. Pero también les dije que me gustaba más esta. Amárrate los pantalones es muy formal. Nosotros aquí en Venezuela somos un poco más informales y cuando la cosa se va a poner dura y nos decimos prepárate para la acción, nosotros decimos a ponerse las alpargatas porque lo que viene es oropo.
¿Saben? Pedro lo que está diciendo es, mantente alerta, mantente alerta. Y la forma de mantenernos alerta en el texto es, mantente alerta siendo sobrio. Es decir, mantén tu mente con total y absoluta claridad. Y la sobriedad allí habla de dominio propio. Pon tus pasiones bajo el control del Señor y no descuides eso. Mantente alerta, preparado para la acción, siendo sobrio. Y en segundo lugar, estando enfocados, y lo plantea así, esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, el cristiano corre hoy la carrera de la vida, no mirando las victorias que continuamente pudiera alcanzar o no mirando los éxitos que pudiera tener por delante. Nosotros vivimos la vida esperando la venida de Cristo. Esa es nuestra meta, no hay otra. Hermano, si usted está enfocando y apostando todo a una meta distinta a la venida de Cristo, usted corre el riesgo de perderlo todo. O de tener éxitos que no le traigan ningún tipo de satisfacción. Así que el cristiano que se mantiene alerta y que está preparado para la vida, para vivir en santidad como Dios espera, mantiene el dominio propio, se mantiene bajo control y no solo eso, él mantiene su enfoque esperando la venida de Cristo. Ahora, no solo se nos llama a mantenernos alerta, siendo sobrios y permaneciendo enfocados, sino que en segundo lugar se nos llama a mantenernos firmes. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La palabra conformar allí tiene que ver con no tomes la misma forma de algo. No tomes la misma forma de algo. Es decir, el creyente no debe ser semejante a lo que era antes de conocer a Cristo. Tiene que haber un cambio sustancial. Y aquí es donde entra un poco el ejemplo de aquel molde que le daba forma a aquella bola sin ningún tipo de forma de cerámica, ¿no? Tengo una bola de cerámica, no tiene ninguna forma. Al meterlo en el molde, ese molde le va a dar una forma. Ustedes y yo, antes de conocer a Cristo, teníamos un molde que nos daba forma. Pedro dijo, ya no puede seguir así. Ese molde tiene que cambiar. Ese molde tiene que ser quitado de nosotros y debemos dejar de ser aquellas personas que éramos antes de conocer a Cristo. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente. No es posible, escuchen bien esto, no es posible una vida auténticamente cristiana que no exprese transformación. Si tú al llegar a Cristo sigues siendo la misma persona que eras antes de conocerlo y no hay cambios sustanciales en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, en tu carácter, mis hermanos, tenemos un problema. Porque si no hay un cambio en tu manera de ser, algo no está funcionando bien. Tiene que existir el cambio de molde. Alguien ilustró esto de esta forma. Me gustaría compartirlo porque creo que es bastante elocuente la idea. ¿Saben? Nadie puede llegar aquí bien vestido, bien peinado, en perfectas condiciones, caminando por sus propios medios y llegar y decir, mano, llegué tarde porque me acaba de atropellar un camión. ¿Saben? Nosotros tenemos muy buenas excusas para llegar tarde, pero esa sería muy mala. Porque todos le veríamos de arriba abajo y al verlo en perfecto estado, diríamos, no, hijo, a ti no te atropelló un camión. Porque todo el que es atropellado por un camión tiene que tener marcas que hagan evidente que fue atropellado por un camión, ¿verdad? Por lo menos algún raspón debe tener, algo. ¿Saben? Nadie puede decir que tiene a Cristo en su corazón sin mostrar marcas evidentes que hablen de que Cristo está en su corazón. Y lo plantea Pedro diciéndonos, ese molde era el que te daba forma antes de conocer a Cristo. Tienes que desecharlo, tienes que dejarlo. Como hijos obedientes, no os conforméis, o sea, no tomes la forma, no te sigas sometiendo al molde que tenías antes
cuando vivías en tu ignorancia. No puedes seguir viviendo de esa manera. Hay un cambio sustancial que debes asumir. Dejen de reproducir la misma forma que tenían antes de llegar a Cristo. Ahora, podemos ver un principio aquí. Permítame enunciar este principio de forma clara. Como estamos hablando de firmeza, mantenernos firmes, creo que pudiéramos enunciar aquí un principio de esta manera. El cristiano verdadero debe mantenerse firme en su obediencia a Cristo y dejar de lado aquello que una vez fue cuando caminaba sin Él. El cristiano verdadero debe mantenerse firme en su obediencia a Cristo y dejar de lado aquello que una vez fue cuando caminaba sin Él. Es necesario que cambiemos de molde. Es necesario que cambiemos de molde. Me encanta, hermanos, porque Pedro comienza este versículo 14 diciendo, como hijos obedientes. ¿Saben? No maneja Pedro la obediencia como un sustantivo simplemente, la obediencia. No dice, obedece, tú como cristiano estás llamado a obedecer. ¿Saben? Nos plantea que somos hijos obedientes. Y la idea da a esto, alguien que se mantiene y vive obedeciendo. Alguien que es obediente es alguien que obedece continuamente y no deja de obedecer nunca. Entonces, como alguien que obedece y no deja de obedecer, no sigas asumiendo la forma que tenías antes de conocer a Cristo. Y la semana próxima, si el Señor nos lo permite, vamos a estudiar qué forma debo tomar ahora que estoy en Cristo. Pero hoy quiero que describamos con cierto detenimiento cómo era esa forma que yo tenía antes de conocer a Cristo. Y vale la pena que revisemos si seguimos bajo ese antiguo molde o por alguna razón, pues si llegamos a Cristo, ya ese molde no nos define. Vamos a ver, él usa 3 palabras aquí que de alguna forma nos describen el antiguo molde que teníamos antes. La primera palabra, la palabra ignorancia. La vida que nos definía antes era una vida que ignoraba por entero a Cristo. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. Ignorancia. ¿Saben? La ignorancia de alguna forma definía nuestra vida antes de llegar a Cristo. Todo aquel que está sin Cristo vive una vida de ignorancia. Y el término ignorancia aquí no es ateísmo o no es, mira, estas personas ignoran la existencia de Dios, estas personas de alguna forma ignoran el plan de Dios, nada. ¿Saben? La palabra ignorancia habla aquí de una insuficiencia. Todo el que no tiene a Cristo no tiene la capacidad suficiente para comprender el plan que Dios tiene para su vida. Y Pedro dice, antes vivías en ignorancia. ¿Saben? Nuestro país pudiera responder casi que en un 91%, si no mal recuerdo una última encuesta que leí por allí. El 91% de nuestra población pudiera responder, cuando le preguntan, ¿eres cristiano? Podría responder sí. Es decir, estamos en una sociedad predominantemente cristiana. Ahora, cuando vemos la conducta social, cómo se comporta la gente en la calle, uno dice, caramba, hay una conducta muy poco cristiana. A Gandhi por ahí se le atribuye aquello que dijo alguna vez de que le gustaba al Cristo de los cristianos, pero no le gustaba mucho los cristianos del Cristo, ¿no? De alguna manera hay un problema. Cristo muy bien y la enseñanza de Cristo genial, pero es que los cristianos... ¿Y saben cuál es el problema? Que usted puede decir que es cristiano. Y alguien pudiera pararse aquí y decir, yo soy seguidor de Cristo y a mí me fascina la idea de ser cristiano y voy a la iglesia, yo sirvo a Cristo, pero pudiéramos vivir en ignorancia. Todo aquel que no ha depositado su confianza en Cristo, que no ha cambiado de molde, como lo plantea aquí Pedro, ¿saben? Vive en ignorancia. Ignora lo que Cristo tiene para su vida. Nosotros, los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, no podemos continuar viviendo en ignorancia. ¿Saben? Es necesario que todo creyente pueda pararse y decir, yo conozco, y permítame plantear aquí 3 cosas rápidas, conozco quién es Cristo.
Yo sé quién es Cristo. No puedes creer en Cristo si no sabes quién es Cristo. Yo tengo fe en Cristo y conoces a Cristo, no mucho. Hermano, confianza sin conocimiento es fanatismo. Conocimiento sin confianza es intelectualismo. La fe exige conocer y confiar. Ahora, yo debo saber quién es Cristo. Y hemos estudiado a Cristo y el año pasado lo dedicamos a estudiar al Cristo de la Biblia, pero permítame mencionar algo importante de Cristo. ¿Saben? La Biblia lo define a Cristo como el creador y sustentador de todas las cosas. Pero además de eso, lo presenta como el único y suficiente Salvador. Y en Hechos 4:12, Pedro se para ante los líderes religiosos de la época, una situación muy compleja, y en medio de eso, a los líderes judíos religiosos, miren lo que le dice. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Refiriéndose a Cristo, Pedro dice, ¿quieres que te defina quién es Cristo? A los líderes religiosos de la época. ¿Quieres que les defina quién es Cristo? Bueno, Él es el único y suficiente Salvador, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, a través del cual podamos llegar a ser salvos. Cristo es el Salvador. Si tú y yo debemos saber quién es Cristo. Él es tu Señor y tu Salvador. La pregunta clave aquí es, ¿lo es? ¿Lo es? Hay otra cosa que debemos saber. Nosotros debemos conocer qué hizo Cristo. Y creo que no hay un pasaje que más claramente lo describa que 1 Corintios 15, 3-4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Saben lo que dice Pablo aquí en este pasaje? Es lo siguiente. Tú y yo debemos conocer qué fue lo que Cristo hizo. Él murió por tus pecados. Y quisiera romper un poco aquí la idea y ampliar el sentido de lo que Pablo está planteando. ¿Saben? Más que por nuestros pecados. Creo que aquí claramente Pablo está aclarando que murió por los tuyos, por los míos. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue un sacrificio suficiente y necesario para que tus pecados y mis pecados pudieran ser perdonados. Conocemos quién es Cristo, conocemos lo que Cristo hizo y conocemos también lo que Cristo dijo. Él se presentó a sí mismo de esta forma: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, si conocemos estas cosas y depositamos nuestra confianza en ellas, somos salvos. Así que aquel que cree es aquel que sabe quién es Cristo, que sabe lo que Cristo hizo, que sabe lo que Cristo dijo y decide depositar su confianza en Él. Y al poner tu confianza en Cristo, eres salvo. Ahora, pero Pedro está hablándonos en su primera carta de que antes vivíamos en ignorancia. El cristiano verdadero no puede ignorar estas cosas, pero hay algo más que él no debe ignorar. No debemos ignorar que una vez que estamos en Cristo, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese propósito le da sentido a nuestra manera de vivir. Efesios 2:10. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No podemos ignorar eso. Pablo viene hablando de salvación, versículos 8 y 9, versículo 10, ahora de una vez salvo, quiero que sepas que Dios tiene un propósito para ti. No es un propósito tanto universal como personal. Somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, esas buenas obras, Él dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Podemos ponerle nuestro nombre a ese versículo y decir, ¿saben? Yo, Carlos, soy hechura de Dios. Yo, Carlos, soy creado en Cristo Jesús con un propósito para buenas obras. Esas buenas obras están directamente vinculadas a aquello que el Señor espera que yo haga, aquello que el Señor espera, en lo cual espera que yo viva, aquello que Él espera que yo desarrolle.
mientras esté aquí en esta tierra, a fin de que las pongamos en práctica. Pedro dice, no puedes seguir en ese molde, porque el antiguo molde es un molde lleno de ignorancia. Hermanos, si tu vida sigue plagado por ignorancia, necesitas cambiar de molde. Ahora, no solo es un molde que habla de ignorancia. Hay otra palabra que Pedro usa para describir ese antiguo molde. Ese antiguo molde reflejaba en nosotros una vida rendida completamente a nuestras pasiones. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esa ignorancia comenzó a desarrollar en mí deseos pecaminosos, y esos deseos pecaminosos definían mi manera de vivir, salvo en un par de ocasiones nada más. En el Nuevo Testamento, cada vez que esa palabra que aquí se traduce deseos, o en otras versiones pasiones, tiene un sentido negativo. Siempre, salvo en un par de ocasiones, esta palabra tiene un sentido negativo. Es decir, Pedro está diciendo, ese molde anterior era un molde impulsado por pensamientos pecaminosos, por impulsos que nos llevaban a hacer lo contrario a lo que Dios establecía para nosotros, lo que esperaba de nosotros, que nos llevaba a tomar decisiones que nos conducían en una dirección opuesta al plan de Dios para nuestra vida. Ese molde estaba lleno de esos deseos que continuamente nos impulsaban a hacer lo que no agrada a Dios. Entonces tenemos ahora un problema. El molde anterior era un molde ignorante. Nos definía como alguien incapaces de conocer el plan de Dios para nosotros. Era un molde lleno de pasiones. Nos llevaba a actuar de forma contraria a lo que Dios quería de nosotros. Y al actuar de una forma distinta a lo que Dios quiere de nosotros, pues de alguna forma, aquello que el Señor desea darnos, no podemos gozar de ello. ¿Saben? Cuando yo permito que esas pasiones internas afloren en mi vida, comienzo a practicar el pecado. Muchos cristianos hoy están viviendo sus vidas según la forma del antiguo molde. Tenemos que cambiar. Bueno, si los deseos pecaminosos son parte de tu vida, tú estás dando muestras de que estás todavía marcado por el antiguo molde. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Saben? Todo el que practica el pecado, Juan 8:34, esclavo es del pecado. En el mismo contexto aquel de y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Los líderes religiosos que escuchaban al Señor se pararon y dijeron, ¿de qué libertad nos habla este? Nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Vean la arrogancia de estos hombres. Y el Señor, conociendo que estaba allí maquinando en sus mentes, se volteó y les dijo estas palabras. De cierto os digo, todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Saben? En la sociedad moderna en la que estamos viviendo, sería tal vez muy tonto preguntar, ¿cuántos esclavos hay aquí? ¿Saben? Pero nosotros superamos la esclavitud. Es parte de siglos atrás, que fueron oscuros, plagados de ignorancia, y en esta sociedad moderna no hay esclavitud. Nos vamos a parar mañana muy temprano para ir a trabajar a nuestros trabajos. Pero eso no es esclavitud. Eso es una concepción moderna de otra cosa. Pero saben, de alguna manera, la esclavitud fue abolida y pudiéramos pararnos con la misma arrogancia que se pararon estos líderes religiosos y decir, ¿de qué libertad me hablan? ¿De qué libertad me hablan? Yo nunca he sido esclavo de nadie. Pertenezco a una sociedad moderna. Y la respuesta del Señor sería exactamente la misma para ti, para mí. Todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero hay una solución, un poco más abajo, versículo 36 de Juan 8. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Todo el que tiene a Cristo es libre porque el Hijo lo libertó. Ahora, ¿cuántos cristianos siguen viviendo en el pecado aun cuando son libres? ¿Saben? Si yo sigo apegado a mi viejo molde, voy a seguir viviendo en esclavitud aun cuando soy libre. Pero pudiéramos complicar más el asunto. Efesios 2, 1 y 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los que
andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los hijos que viven en desobediencia. ¿Saben? Cuando vivíamos en aquel molde, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un poquitico más abajo, Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos, porque por gracia somos salvos. ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¿Saben? Cuando yo como hijo de Dios sigo estando en mi antiguo molde, sigo permitiendo que el antiguo molde me dé la forma, soy una persona que tiene vida que ha decidido vivir como un muerto. Soy una persona libre que ha decidido vivir como un esclavo. Y esta es la urgencia que nos presenta Pedro allí en el primer capítulo de su primera carta. Tienes que quitarte todo lo que de alguna forma está relacionado con el antiguo molde que tenías antes de conocer a Cristo. Porque este antiguo molde está lleno de ignorancia y este antiguo molde está lleno de pasiones desbordadas fuera de control. El cristiano no debe, no puede continuar viviendo de esa manera. Pero hay un tercer término que usa Pedro para describir ese antiguo molde. Y es el término vacío, inútil. Versículos 18 y 19, primera de Pedro, capítulo 1. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De dónde nos rescató Cristo? Bueno, de ese molde. ¿Y cómo era ese molde? Bueno, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Era una vida vana. La palabra vano allí, una vida sin resultados, sin propósito, vacía, sin ningún sentido. Y no hay nada más vacío que una vida que trata de desarrollarse sin Cristo. Hermano, la vida sin Cristo carece por completo de sentido. Muchos cristianos hoy pudieran estar persiguiendo éxitos, logros, alcanzar metas. Y si en esas metas, esos éxitos, esos logros, Cristo está fuera de la ecuación, estás sumando a una botella vacía que va a permanecer vacía y nunca jamás traerá satisfacción a tu vida. Qué bueno que tú y yo podamos alcanzar algunos logros aquí en esta tierra. Pero cuando esos logros están sujetos al plan de Dios para nosotros. Permítame recordar algo que está fresquito para nosotros los venezolanos. Todavía estamos celebrando el triunfo de nuestra selección de béisbol venezolana. Campeones del mundo. Bueno, yo no soy fanático del béisbol, pero me cuesta mucho ver un juego de béisbol por completo, ¿no? Pero tanto el juego contra Japón, como el juego contra Italia, y el juego, por supuesto, contra Estados Unidos, hermano, los disfruté de punta a punta. El de Estados Unidos fue una cosa impresionante porque desde el primer picheo fue emocionante hasta el final. Gracias a Dios, con resultado favorable para los venezolanos. Porque por ahí un momentico que nos asustó un poquito la cosa, ¿no? Pero era parte del asunto. Pero si ganábamos de punta a punta, no iba a tener emoción. Tenían los estadounidenses que empatar el juego y nosotros teníamos que sentir el susto. Pero me llama la atención de esta selección. Si ellos hubieran enfocado su victoria solamente al hecho de ganar, ¿saben? El martes se cumple una semana y ya la cosa se iba a olvidar. El triunfo es pasajero. El triunfo es pasajero. Y el próximo año, podría alguien decir, ¿sabes? Hace un año, hoy, la selección de Venezuela ganó, quedó campeón mundial. Y en el próximo evento mundial, recordarán, ¿quién fue el último campeón? Creo que fue Venezuela. Y saben, la cosa se va olvidando. Ahora, estos hombres que definieron el equipo o la selección de Venezuela, aun cuando perdieron contra Dominicana y en sus victorias sucesivas hasta la final, estuvieron dándole gloria a Dios. Y se arrodillaban y oraban. Yo no
conozco, como les digo, no soy muy fanático del béisbol, pero no sé cuántos son cristianos del equipo. Lo cierto es que los pocos o muchos que hayan allí han influenciado sobre los otros. Y en esa influencia, cada vez que se sentaban a orar, aún los no creyentes se arrodillaban y oraban. Y si había algún ateo allí, el hombre oraba en el nombre del Señor y decía amén. ¿Saben? La gente que estaba allí, el equipo, de alguna forma había llevado las victorias a un nivel distinto. Y aún la derrota que tuvieron con Dominicana, la llevaron a un nivel distinto. Hermano, cuando tienes un éxito y en medio de tu éxito le das la gloria a Dios, ese éxito cambia de sentido por completo, porque la gloria de Dios es permanente en tu vida. Hermano, cuando tengas un fracaso, en medio del fracaso, dale la gloria a Dios, porque la gloria de Dios es permanente en tu vida. Hermano, lo que está diciéndonos Pedro aquí es, si tu vida no está rendida a Cristo, todo lo que tengas, todo lo que hagas, todo lo que logres es vacío. No tiene sentido. Morirás y morirás sin resultados. No tendrás nada. ¿Sabes por qué? Porque nunca le diste la gloria a aquel que merece toda honra y toda gloria. Ese molde que está allí está plagado de ignorancia, de pasiones fuera de control y de vacío. Está definiendo para ti y para mí una vida inútil. El cristiano verdadero tiene que salir de ese molde. Y permítame adelantarme un poco a lo que veremos, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Y el otro molde que está aquí esperándonos es la santidad de Cristo. Y en ello vamos a invertir tiempo el próximo domingo. Pero debes dejar ese molde, porque está lleno de ignorancia, de pasiones fuera de control y de vida sin sentido, y pasarte al nuevo molde que está lleno de la santidad de Cristo. Una vida santa, entonces una vida que ya no es ignorante, conoce cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una vida santa, entonces ya no es una vida sometida a sus pasiones, ha logrado poder liberarse de aquello que le tenía esclavizado al pecado. Una vida santa ya no es una vida vacía, es una vida que está produciendo para el reino de los cielos. Hermanos, vivamos entonces esa vida que el Señor espera que ustedes y yo podamos desarrollar. Dejemos ese antiguo molde. Cierro con esta pregunta. ¿Qué molde le está dando forma a tu vida hoy? ¿Sabes? Puedes ser cristiano, puedes asistir a la iglesia cristiana, puedes hablar como un cristiano, puedes servir al Señor y puedes tener cargos y posiciones dentro de la iglesia de Cristo y años en el Evangelio. Pero si la ignorancia, esa insuficiencia, aquello que no te permite conocer cuál es el plan de Dios para tu vida, está presente en ti, posiblemente sea el antiguo molde lo que te esté dando forma. ¿Qué molde está dándole forma a tu vida? Puedes tener años siguiendo a Cristo, pero si tus pasiones no están bajo el control del Espíritu Santo, entonces es el antiguo molde lo que le está dando forma a tu vida. Mira, puedes ser quien sea, puedes llevar el título de cristiano en la frente si quieres, como el sumo sacerdote, en vez de santo, santísimo, cristiano, cristianísimo. Pero si todos los logros que estás alcanzando has dejado a Cristo por fuera, si el Señor no es el centro de tu vida, entonces a ti te está dando forma el antiguo molde. La advertencia de Pedro es, cambia ya de molde. Cambia ya de molde. Dejemos aquella vida y ahora permitamos que sea el Señor quien le dé forma a nuestra manera de vivir. ¿Qué tal si oramos? Póngase de pie, vamos a orar. Y mientras oramos, me gustaría recordarles esto.
En el último canto que se entonó, hablábamos de un Dios bueno, un Dios fiel. Y recordábamos aquel himno de la iglesia primitiva que decía: aunque ustedes permanezcan infieles o sean infieles, el Señor permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar a un Dios fiel. Y si en esta mañana pudimos notar que hay marcas del viejo molde aún dándole forma a nuestra vida, yo te invito a que puedas orar a este Dios fiel, que nos sigue amando, que sigue derramando sobre nosotros su misericordia, que sigue manifestando sobre nosotros su fidelidad, porque aun cuando tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Señor, ¿cuántas marcas del viejo molde siguen dándonos forma hoy? Pudiéramos ser cristianos que vivan su vida desconociendo al Cristo que presumen seguir. Pudiéramos ser discípulos de Cristo atrapados en pasiones que no han permitido que el Espíritu Santo ponga bajo control. Pudiéramos presumir de un servicio en tu obra de fidelidad, cuando en nuestro corazón estamos persiguiendo éxitos, logros que han dejado por completo a nuestro Señor Jesucristo fuera de la ocasión, de la ecuación. Queremos pedirte perdón. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida que no se centre en esos elementos de la conducta que deben ser limados. Ayúdanos a romper el antiguo molde que le daba forma a nuestra vida antes de conocerte. Señor, y ayúdanos a someternos por completo a ese nuevo molde que tiene la forma de la santidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos que seas tú quien te dé forma a nuestra vida, que quites de nosotros lo que no deba estar, que nos permitas desarrollar aquello que debe estar para que en nuestra vida tú seas glorificado en todo. Mientras la iglesia está orando, yo quiero invitar, no sé si esta mañana hay alguien que no ha depositado su confianza en Cristo. La única manera de poder salir de aquel antiguo molde, la única forma de romper ese molde lleno de ignorancia, de pasiones desbordadas y de vacío, es depositando tu confianza en Jesucristo. Si alguien no lo ha hecho esta mañana, allí donde estás, quiero invitarte que te unas conmigo a esta oración. Permíteme guiarte en esta oración. Dile al Señor estas palabras: Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo hoy puedo entender y reconozco que ese molde que describe aquí el apóstol Pedro le ha dado forma a mi vida hasta hoy. Pero en tu nombre, hoy quiero romper ese molde. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que a partir de hoy me hagas una nueva persona. Ayúdame a vivir para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. ¿Saben? Cambiar de molde es algo que solo puede venir del Señor. Sí. Que pondrá delante de ti un nuevo molde que le dé forma a tu vida. Iglesia, rompamos todos los rastros que el viejo molde puede haber dejado en nosotros y vivamos en la santidad que Cristo espera de cada uno de los que estamos aquí. Que el Señor les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría leerte.
No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir la notificación de nuestro nuevo estudio cada semana.